Imagina por un momento que llega la noche más silenciosa de tu vida. Estás mirando al cielo, preguntándote qué habrá después de la muerte, cuando de repente recuerdas que la Virgen María ya habló de algo que pocos se atrevieron a escuchar. No todos entrarán al cielo. Su voz maternal, llena de amor, pero también de advertencia, resuena como un eco que atraviesa el tiempo y nos coloca frente a una verdad que sacude el alma. Hoy quiero que te quedes conmigo hasta el final, porque lo que vas a escuchar no es un mensaje cualquiera. Es una revelación que pone en evidencia la eternidad misma. La Virgen ha mostrado en distintas apariciones y mensajes que existen grupos de personas que por sus actos, por su dureza de corazón o por su rechazo a la gracia de Dios, no entrarán en el cielo. Y conocerlos no es un ejercicio de curiosidad, sino una llamada urgente a la conversión. Muchos se preguntan, ¿cómo es posible que una madre que ama tanto a sus hijos pueda hablar con palabras tan duras? La respuesta es sencilla, precisamente porque nos ama, nos advierte. Una madre que ve a su hijo caminando hacia un precipicio no se queda callada, grita, corre, llora y hace lo imposible para salvarlo. Así es la Virgen María. Con lágrimas en los ojos nos revela cuáles son los caminos que llevan a la perdición para que no terminemos allí. El cielo es real, pero también lo es la condena, y aunque hablar del infierno incomode, ignorarlo sería un error fatal. Jesús mismo habló más del infierno que del cielo, no porque quiera asustarnos, sino porque quiere salvarnos. Y la Virgen, como Madre fiel, repite el mismo mensaje. Hay grupos de personas que si no cambian, jamás verán la gloria eterna. Este video será un viaje intenso. No esperes una charla ligera ni palabras suaves que tranquilicen tu conciencia. Aquí descubrirás verdades que pueden doler, pero que liberan. A lo largo de este camino revelaremos uno a uno los 4 grupos de personas que no entrarán al cielo. Y cada revelación será como una luz que se enciende en medio de la oscuridad, mostrando con claridad lo que está en juego. Tal vez mientras escuches sientas inquietud. Tal vez te preguntes si tú o alguien cercano encajan en uno de estos grupos. Ese es precisamente el propósito, que la advertencia se transforme en reflexión y la reflexión en cambio de vida. Porque el mensaje de la Virgen no es condena, es esperanza. No es una sentencia, es una oportunidad de despertar antes de que sea demasiado tarde. Imagina por un instante que el cielo se abre y que la misma Virgen se presenta frente a ti. Con un rostro lleno de compasión, pero con lágrimas rodando por sus mejillas, te mira a los ojos y dice: «Hijo mío, hija mía, si continúas por este camino, jamás verás el cielo». ¿Qué sentirías en ese momento? ¿Temor? ¿Dolor? ¿Deseo de cambiar? Ese mismo instante es lo que quiero que experimentes hoy, no como un futuro lejano, sino como un llamado urgente al presente. El tiempo es corto y la eternidad es larga, y la eternidad no se puede improvisar. Nadie sabe el día ni la hora en que su vida terrenal terminará, y cuando llegue ese momento, solo habrá 2 destinos posibles: el cielo o la condena eterna. No hay un tercer camino. Por eso, conocer quiénes son estos grupos de personas que no entrarán al cielo es más importante de lo que imaginas. Antes de revelar el primero de ellos, quiero invitarte a reflexionar y a interactuar con este mensaje, porque no quiero que seas un espectador pasivo. Quiero que formes parte de esta comunidad de fe y esperanza que busca vivir bajo el manto de María. Escribe amén en los comentarios si tú también crees en el cielo y deseas alcanzarlo. Este pequeño gesto no es solo una palabra, es una declaración pública de fe, un grito silencioso que une tu voz a la de miles de personas en el mundo entero. Y cada amén escrito se convierte en una chispa que enciende la esperanza de que todavía hay quienes buscan el camino de la luz.
Lo que vamos a descubrir juntos es fuerte, pero prométeme algo. No te detengas a la mitad. No cierres este video antes de escuchar los 4 grupos, porque el último de ellos es el más duro, el más sorprendente y el que más impacto tendrá en tu vida espiritual. Y si abandonas antes, te perderás la advertencia más importante que la Virgen María ha querido darnos. Prepárate, porque estamos por abrir una puerta que no siempre se tiene el valor de mirar. Una puerta que revela quienes no entrarán al cielo. Una puerta que, lejos de condenarte, puede ser la oportunidad de cambiar tu destino eterno. Quédate conmigo hasta el final, porque en unos segundos comenzaremos con el primer grupo de personas que no entrarán al cielo según la Virgen María. Y lo que escucharás puede transformar para siempre la manera en que ves tu vida. Hemos llegado al momento de revelar el primer grupo de personas que no entrarán al cielo, según la Virgen María. Pero antes de decirlo de manera directa, quiero que te prepares, porque estas palabras no son fáciles de escuchar. Quizás te identifiques con alguna actitud, quizás recuerdes a alguien cercano, y esa incomodidad es necesaria, porque la advertencia del cielo nunca llega para acariciar el oído, sino para transformar el corazón. El primer grupo está formado por aquellos que cierran deliberadamente su corazón a Dios. Son las personas que, aún conociendo la verdad, eligen vivir como si Dios no existiera. No se trata de quienes nunca escucharon hablar de la fe, sino de quienes la escucharon, la comprendieron y, sin embargo, la rechazaron con dureza. La Virgen María, en sus mensajes, se ha referido a ellos como los que prefieren las tinieblas antes que la luz. No hablamos de pecadores que caen y se levantan, que luchan y tropiezan, sino de quienes voluntariamente se alejan de la gracia, de quienes se burlan de la fe, de quienes hacen de su indiferencia espiritual un estilo de vida. Imagina a una persona que ha recibido durante años la invitación de Dios, ha visto milagros, ha sentido llamadas, ha escuchado la voz del cielo a través de la oración o de mensajes proféticos. Sin embargo, su respuesta siempre es la misma: cerrar la puerta, darle la espalda, reírse de lo sagrado. Ese endurecimiento del corazón es lo que los coloca en el primer grupo que no verá el cielo. Jesús mismo lo dijo en el Evangelio: el que cree y se bautiza se salvará, el que no cree se condenará. La incredulidad obstinada no es simplemente duda, es una elección consciente de rechazar la verdad. Y cuando esa elección se mantiene hasta el final de la vida, el cielo no puede forzar la entrada de un alma que no quiere entrar. La Virgen lo ha repetido con lágrimas. Dios respeta la libertad de cada uno, incluso cuando esa libertad los lleva a la perdición. Este grupo es especialmente doloroso porque muchos de ellos no son personas que nunca conocieron a Dios, sino que lo conocieron y lo rechazaron. Son los que endurecen el corazón al punto de llamar mentira lo que viene del cielo. Y lo más trágico es que, muchas veces, no lo hacen por ignorancia, sino por soberbia. Ahora quiero que reflexiones. ¿Cuántas veces has sentido el llamado de Dios y lo has ignorado? ¿Cuántas veces la Virgen te ha invitado a rezar, a confesarte, a acercarte al rosario y lo has dejado para después? No te lo pregunto para acusarte, sino para que veas lo importante que es no formar parte de este grupo. La indiferencia es una de las armas más sutiles del enemigo, porque hace que el alma se duerma hasta perder la eternidad. La Virgen, en diferentes apariciones, ha mostrado su tristeza porque muchos de sus hijos viven como si Dios no existiera. Y lo más grave es que incluso frente a señales y milagros siguen endureciendo el corazón. Este es el primer grupo, los indiferentes, los que rechazan deliberadamente a Dios. En este momento quiero pedirte algo importante. Escribe en los comentarios el nombre de tu país,
para que podamos orar por tu nación y pedir que ningún corazón se endurezca hasta perder el cielo. Cuando miles de personas de distintas naciones escriben sus países, se construye una red de oración global. Y la Virgen, como Madre, recoge esas súplicas para interceder por cada pueblo, por cada ciudad, por cada familia. Así, lo que hoy parece una simple palabra en los comentarios, se transforma en una súplica que llega al cielo. Recuerda algo, este grupo no está condenado por debilidad, sino por indiferencia. Dios nunca rechaza a quien tropieza, pero sí respeta la decisión de quien no quiere caminar con Él. La puerta del cielo permanece abierta hasta el último aliento, pero quien insiste en mantenerla cerrada desde dentro no entra. El mensaje es claro, no podemos permitirnos vivir como si Dios no existiera. Cada día es una oportunidad para decirle sí, para abrirle el corazón, para elegir la luz sobre la oscuridad. Y si todavía tienes dudas o temores, este es el momento de entregarlos. La Virgen no quiere que formes parte de este grupo, por eso te lo revela con lágrimas en los ojos. No olvides que estamos apenas en el inicio de este camino. Acabamos de descubrir el primer grupo de personas que no entrarán al cielo, pero lo que viene después es aún más fuerte. El segundo grupo es mucho más común de lo que imaginas. Y tal vez te sorprenda descubrir que hay millones de personas viviendo en él sin darse cuenta. Quédate conmigo, porque lo que vas a escuchar a continuación puede sacudirte aún más. Hemos hablado ya del primer grupo, los que cierran deliberadamente su corazón a Dios, y vimos cuán doloroso es saber que muchos viven así, rechazando el amor divino. Pero lo que viene ahora es aún más fuerte. Porque el segundo grupo de personas que no entrarán al cielo no siempre se reconoce a simple vista. No se trata de incrédulos declarados ni de ateos militantes. Muchas veces son personas que parecen creyentes, pero que en lo profundo esconden una doble vida. El segundo grupo está formado por los hipócritas espirituales, aquellos que dicen una cosa con los labios, pero hacen otra con la vida. Los que aparentan santidad frente a los demás, pero en lo oculto practican el pecado sin arrepentimiento. Jesús fue muy duro con este grupo en el Evangelio. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Y la Virgen en sus mensajes lo ha repetido. Dios no se deja engañar por apariencias. Imagina a una persona que reza en público, que asiste a ceremonias religiosas, que incluso habla de Dios con palabras bonitas, pero que en lo secreto comete injusticias, engaños, adulterios, calumnias, o vive en la soberbia. Esa incoherencia es lo que la Virgen señala con dolor. Son corazones que parecen cercanos a Dios, pero en realidad están lejos de Él. Este grupo es especialmente peligroso porque transmite un mensaje equivocado al mundo. Muchos se alejan de la fe porque ven en estos falsos creyentes un testimonio vacío. Y aunque parezca duro, la hipocresía espiritual puede ser peor que la incredulidad, porque quien no cree al menos es coherente con lo que dice, pero quien finge creer engaña a otros y a sí mismo. La Virgen María ha dicho en varias apariciones que sus lágrimas son también por aquellos que manipulan lo sagrado. Son los que usan la religión para ganar prestigio, poder o dinero, pero no para servir a Dios. Sus palabras pueden sonar piadosas, pero sus acciones revelan lo contrario. En el Apocalipsis, Jesús habla de los tibios, de aquellos que no son ni fríos ni calientes, y dice con firmeza: a los tibios los vomitaré de mi boca. Quiero que reflexiones. ¿Cuántas veces has caído en la tentación de aparentar algo que no eres? ¿Cuántas veces has querido mostrar perfección frente a los demás, mientras en tu interior sabes que tu corazón está dividido? Todos luchamos con la incoherencia, pero la diferencia está en el arrepentimiento. El hipócrita no lucha, no pide perdón, simplemente finge y continúa. Ese es el camino que la Virgen nos advierte que conduce a la perdición.
En este momento, quiero invitarte a escribir en los comentarios «Amén» si deseas un corazón sincero, limpio y libre de hipocresía. Cada vez que alguien escribe «Amén», se convierte en un acto público de humildad, un deseo de autenticidad frente a Dios. No somos perfectos, pero podemos ser verdaderos. No se trata de vivir sin pecado, sino de vivir sin máscaras, reconociendo nuestra fragilidad y buscando la misericordia divina. El segundo grupo es más común de lo que pensamos. Puede estar en las familias, en las comunidades, incluso en las iglesias. Y lo más duro es que muchos no se dan cuenta de que viven así, porque se han acostumbrado a la doble vida. La Virgen nos llama con urgencia a abandonar toda hipocresía y a ser coherentes entre lo que creemos y lo que hacemos. La pregunta es clara: ¿quieres vivir de apariencias o quieres vivir en la verdad? El cielo no se abre para quienes actúan como actores en el escenario de la fe, sino para quienes se entregan con sinceridad, aunque tropiecen 1000 veces. Dios mira el corazón, no las máscaras, y el corazón hipócrita, si no se convierte, no entrará al cielo. Este es el segundo grupo. Y si el primero ya era duro, este lo es aún más, porque nos confronta con nuestra vida diaria, con nuestra autenticidad frente a Dios y frente a los demás. Pero lo que viene después es todavía más sorprendente, porque el tercer grupo está formado por personas que tal vez jamás imaginarías que podrían perder la eternidad. Quédate conmigo, porque en la siguiente parte descubrirás un grupo que te hará cuestionar la manera en que miras tu propia vida y la vida de quienes te rodean. Ya descubrimos dos grupos: los indiferentes que cierran su corazón a Dios y los hipócritas espirituales que aparentan lo que no viven. Pero ahora nos adentramos en un terreno aún más delicado, porque el tercer grupo de personas que no entrarán al cielo, según la Virgen María, está formado por aquellos que por decisión propia se entregan a la injusticia, la violencia y el odio sin arrepentimiento. Este grupo se reconoce por su dureza de corazón, por la incapacidad de amar y por la elección consciente de sembrar dolor en la vida de los demás. No hablamos de quienes cometen un error y se arrepienten, sino de quienes hacen del mal un estilo de vida. Personas que viven en el rencor, en la venganza, en la destrucción de familias, en la corrupción, en la opresión de los más débiles. La Virgen, en múltiples mensajes, ha advertido que quienes siembran odio y violencia sin arrepentimiento se cierran las puertas del cielo, porque Dios es amor. Y quien elige rechazar el amor de manera deliberada no puede entrar en la eternidad de la luz. En Fátima se mostró cómo muchas almas caían al infierno como hojas secas arrastradas por el viento, y eran precisamente aquellas que vivieron con odio en el corazón, sin buscar nunca la misericordia de Dios. Imagina por un instante a alguien que carga en su interior una herida, y en vez de entregarla a Dios para sanarla, decide alimentar el rencor día tras día. Esa persona se convierte en prisionera de su propio odio y tarde o temprano lo proyecta en los demás. Golpes, insultos, violencia física o verbal, guerras que nacen en el corazón antes de estallar en el mundo. Todo comienza allí, en un corazón que se niega a perdonar. Jesús fue muy claro: si no perdonan de corazón a los hombres, tampoco su Padre Celestial los perdonará a ustedes. El perdón no es una opción secundaria, es una condición para entrar al cielo. Y la Virgen lo repite con lágrimas: la falta de perdón, el odio y la violencia consciente son cadenas que atan el alma al enemigo. Este tercer grupo es más común de lo que pensamos. No está formado solamente por criminales visibles, sino también por personas que alimentan el resentimiento en silencio. Padres que nunca perdonan a sus hijos, hijos que nunca perdonan a sus padres, hermanos que cargan décadas de rencor, comunidades divididas por odios antiguos. Y lo más triste,
Muchas de esas personas creen que con oraciones superficiales basta, pero sin perdón auténtico el corazón sigue cerrado. En este momento quiero invitarte a escribir en los comentarios por quién necesitas orar para perdonar. Puede ser un nombre, una relación o simplemente la palabra perdón. Este gesto no es solo para ti, es un paso de liberación, porque al escribirlo estás diciendo, quiero liberarme de este rencor. Y la Virgen, como madre, recoge cada intención y la presenta ante Dios. Miles de comentarios se transforman en un río de súplicas que rompen las cadenas del odio y abren caminos de reconciliación. Recuerda, nadie entra al cielo cargando un corazón lleno de odio. Nadie puede ver a Dios cara a cara si se niega a amar. No significa que nunca hayamos sentido rencor, porque todos lo hemos vivido, sino que debemos decidir entregarlo y perdonar. La diferencia entre quien se salva y quien se condena no es nunca haber odiado, sino haber elegido perdonar. El tercer grupo nos confronta con una verdad dolorosa. El odio nos destruye primero a nosotros mismos y después destruye a quienes nos rodean. Por eso la Virgen insiste tanto en la importancia del perdón. Un alma que no perdona, un corazón que se alimenta del rencor, se convierte en tierra árida donde la gracia no puede florecer. Y aquí llegamos a un punto clave. Ya vimos tres grupos: los indiferentes, los hipócritas y los que viven en el odio sin perdón. Pero lo que viene ahora es aún más sorprendente y difícil de aceptar, porque el cuarto grupo es el más inesperado, el que nadie quiere escuchar. Y sin embargo, la Virgen lo ha señalado con claridad. Quédate conmigo, porque lo que vas a descubrir en la siguiente parte puede cambiar la manera en que entiendes la justicia de Dios y la misericordia de la Virgen María. Hemos recorrido ya un camino intenso. Descubrimos que los indiferentes que cierran su corazón a Dios no entrarán al cielo. Vimos que los hipócritas espirituales que viven de apariencias tampoco podrán alcanzar la gloria eterna. Y comprendimos que los que viven en el odio, la violencia y la falta de perdón se cierran ellos mismos las puertas de la eternidad. Pero ahora llegamos al grupo más sorprendente, el más doloroso de todos. Porque el cuarto grupo de personas que no entrarán al cielo según la Virgen María está formado por aquellos que conocen la verdad, incluso la anuncian, pero se niegan a obedecerla. Este grupo es el de los rebeldes conscientes de la fe. No hablamos de los que nunca escucharon el Evangelio, ni de los que dudan en medio de sus luchas, sino de los que, con pleno conocimiento, deciden desobedecer a Dios y a su palabra. Personas que predican, que saben lo que está escrito, que incluso enseñan a otros, pero que en su vida diaria eligen lo contrario. Jesús mismo fue claro con los fariseos y con aquellos que cargaban la ley en sus labios, pero la negaban con sus obras. Y la Virgen, en varias apariciones, ha hablado de los que, aún después de recibir gracias especiales, milagros y advertencias, siguen eligiendo el pecado. Es un grupo peligroso porque aparenta estar muy cerca del cielo, pero en realidad está muy lejos. La Virgen María ha llorado por sacerdotes, religiosos y líderes espirituales que viven en esta rebeldía. Personas que deberían ser luz para otros, pero se convierten en motivo de escándalo. En Medjugorje se advirtió que muchos pastores de almas se convierten en instrumentos de confusión porque predican una cosa y hacen otra. Y en Garabandal se dijo que incluso dentro de la iglesia habrá quienes conduzcan a muchos por caminos equivocados. Pero no son solo líderes religiosos, también hay laicos que conocen bien los mandamientos, que han experimentado la misericordia de Dios, pero que se niegan a obedecer. Personas que justifican su pecado con excusas que dicen Dios entiende, mientras siguen viviendo en la desobediencia deliberada. Ese rechazo consciente de la verdad
los convierte en parte de este cuarto grupo. Este es un grupo inesperado porque toca a quienes creemos que están más cerca del cielo. ¿Cómo es posible que alguien que conoce tanto pueda perderlo todo? Precisamente porque el conocimiento sin obediencia se transforma en condena. La Virgen lo dice con claridad: a quien más se le da, más se le pedirá. Imagina a alguien que dedica su vida a hablar de fe, pero en secreto vive en pecado grave sin arrepentimiento. Imagina a alguien que conoce los mensajes del cielo, pero los manipula para su beneficio personal. Esa incoherencia deliberada, esa rebeldía consciente, es lo que cierra las puertas del cielo. La advertencia es fuerte. No basta con saber, no basta con predicar, no basta con repetir oraciones de memoria. El cielo se abre para los que obedecen con humildad, no para los que usan la verdad como adorno mientras viven en la mentira. En este momento, quiero invitarte a escribir en los comentarios: Señor, dame un corazón obediente. Este acto sencillo se convierte en una oración comunitaria. Imagina miles de comentarios pidiendo lo mismo: un corazón obediente. La Virgen, con lágrimas en los ojos, lleva esas súplicas a su Hijo, y Jesús, que fue obediente hasta la cruz, derrama gracia sobre quienes lo buscan de verdad. El cuarto grupo es el más doloroso porque toca a quienes podrían haber tenido un lugar brillante en el cielo, pero lo pierden por su propia rebeldía. Son como lámparas apagadas, como templos vacíos. Y lo más trágico, muchos de ellos podrían estar aún entre nosotros, dando discursos de fe, pero viviendo en contradicción. Este grupo nos obliga a examinarnos en profundidad. ¿Cuántas veces hemos sabido lo que debíamos hacer y hemos hecho lo contrario? ¿Cuántas veces hemos recibido la gracia de Dios y la hemos despreciado con desobediencia? No basta con decir Señor, Señor, sino con hacer la voluntad del Padre. Así concluye la revelación de los cuatro grupos que la Virgen María señala como aquellos que no entrarán al cielo: los indiferentes que cierran su corazón, los hipócritas espirituales, los que viven en el odio y la falta de perdón, los rebeldes conscientes que conocen la verdad y deciden desobedecerla. Pero el camino no termina aquí. Lo más importante ahora no es solo conocerlos, sino descubrir cómo evitar formar parte de ellos. Y en las próximas partes de este mensaje vamos a profundizar en las estrategias espirituales, en las oraciones y en las señales que la Virgen nos da para no perdernos en este tiempo de confusión. Quédate conmigo, porque lo que viene a continuación no es solo advertencia, sino también esperanza. Después de conocer los cuatro grupos de personas que, según la Virgen María, no entrarán al cielo, es imposible quedarse indiferente. El corazón se sacude, la conciencia se despierta y surge una pregunta inevitable: ¿cómo evitar caer en esos grupos? Porque nadie está libre de la tentación de la indiferencia, de la hipocresía, del rencor o de la rebeldía. Todos, en mayor o menor medida, podemos sentirnos reflejados en alguno de esos caminos. Pero la buena noticia es que el cielo nunca revela algo solo para condenar. La Virgen siempre muestra el peligro para ofrecer también una salida. Lo primero que debemos entender es que el cielo no pide perfección, sino sinceridad. No se trata de vivir sin pecado, sino de vivir con un corazón abierto a la gracia, dispuesto a levantarse cada vez que tropieza. El indiferente se cierra, el hipócrita finge, el rencoroso alimenta el odio y el rebelde consciente se niega a obedecer. Pero quien se reconoce débil y pide ayuda ya está fuera de esos grupos, porque la humildad abre la puerta de la misericordia. La Virgen insiste una y otra vez en la oración diaria, no como un ritual vacío, sino como un encuentro vivo con Dios. El rosario es su arma predilecta. Cada Ave María pronunciada con fe rompe cadenas invisibles y abre caminos de conversión.
Muchas almas que parecían perdidas han sido rescatadas porque alguien rezó por ellas con perseverancia. La oración es el antídoto más poderoso contra la indiferencia. El segundo consejo es la confesión frecuente. El hipócrita espiritual se alimenta de la mentira interior, pero la confesión destruye esa máscara. Frente al sacerdote no hay disfraces, solo la verdad del corazón que se expone a la misericordia. La Virgen ha pedido en muchas apariciones que volvamos al sacramento de la reconciliación, porque allí se rompen las cadenas del pecado y se renueva la gracia. El tercer camino es el perdón verdadero. No basta con decir «te perdono» de labios para afuera. El perdón se convierte en real cuando se entrega el rencor a Dios y se pide la gracia de amar incluso al enemigo. Es difícil, es una cruz pesada, pero es también la puerta al cielo. Jesús en la cruz perdonó a quienes lo crucificaban, y la Virgen nos pide imitar ese gesto. Si no queremos caer en el grupo de los que viven en odio, debemos aprender a perdonar siempre. El cuarto consejo es la obediencia al Evangelio. El rebelde consciente sabe lo que debe hacer y no lo hace. La única manera de no pertenecer a ese grupo es elegir la obediencia. Aunque duela, aunque implique renunciar a algo que amamos, aunque signifique nadar contra la corriente del mundo. La obediencia es la mayor muestra de amor, y quien obedece a Dios abre las puertas del cielo. Quiero que reflexiones ahora mismo. ¿En cuál de estos puntos necesitas trabajar más? ¿La oración, la confesión, el perdón o la obediencia? Todos tenemos un área más débil, y reconocerla es el primer paso para la conversión. Escribe en los comentarios cuál de estas 4 prácticas necesitas reforzar en tu vida. Puede ser una palabra, oración, confesión, perdón u obediencia. Este gesto sencillo se convierte en un compromiso público y en una súplica comunitaria que llega al cielo. La Virgen ha dicho que nunca estamos solos en esta lucha. Ella camina con nosotros, intercede por nosotros y nos cubre con su manto. Si te sientes débil en la oración, pídele fuerza. Si te cuesta confesarte, pídele valor. Si no logras perdonar, pídele lágrimas de compasión. Si te resistes a obedecer, pídele un corazón humilde. Ella nunca abandona a quien acude a su inmaculado corazón. El cielo no quiere que vivamos con miedo, sino con esperanza. Estos 4 grupos no son un destino inevitable, son advertencias para abrir los ojos. Nadie está condenado mientras tenga vida, porque cada día es una nueva oportunidad de cambiar. Y mientras haya un alma que ore, mientras haya una madre que interceda, siempre habrá esperanza. Recuerda, Dios no busca multitudes perfectas, busca corazones dispuestos. La indiferencia, la hipocresía, el odio y la rebeldía se vencen con pequeños actos de fe repetidos día tras día. Una oración sincera, un acto de perdón, una confesión bien hecha, una obediencia concreta. Todo eso construye poco a poco el camino hacia el cielo. Lo que viene a continuación será aún más impactante, porque vamos a profundizar en lo que sucede cuando un alma, aún después de estas advertencias, decide permanecer en esos grupos. La Virgen ha mostrado visiones y advertencias que nos dejan sin palabras, y conocerlas es fundamental para comprender la seriedad de lo que está en juego. Quédate conmigo, porque en la próxima parte descubrirás cómo el cielo ha mostrado las consecuencias de ignorar estas advertencias y lo que podría suceder con quienes no escuchan el llamado. Hasta ahora hemos conocido los 4 grupos de personas que, según la Virgen María, no entrarán al cielo. Vimos quiénes son y cómo evitar formar parte de ellos, pero la pregunta que surge es inevitable. ¿Qué sucede con las almas que deciden permanecer en esos caminos, ignorando las advertencias del cielo? La Virgen, en diferentes apariciones,
Ha mostrado visiones estremecedoras que nos ayudan a comprender la seriedad de este tema. No lo hace para sembrar miedo, sino para que reaccionemos antes de que sea demasiado tarde. Sus lágrimas no son un símbolo poético, son el reflejo del dolor real de una madre que contempla cómo muchos de sus hijos se pierden por elección propia. En Fátima, los pastorcitos vieron una visión del infierno. Lucía, Jacinta y Francisco describieron un mar de fuego donde las almas caían como hojas secas arrastradas por el viento. Eran almas que habían rechazado la gracia, que habían vivido en la indiferencia, en la hipocresía, en el odio o en la rebeldía. La Virgen les dijo con claridad: muchas almas se pierden porque no hay quien ore y se sacrifique por ellas. En Garabandal también se habló de un aviso que mostraría a cada persona el estado de su alma. Esa experiencia será un anticipo de la eternidad. Quienes estén en gracia sentirán alegría, pero quienes pertenezcan a esos grupos experimentarán un dolor insoportable al verse reflejados en la verdad. No será un castigo externo, será la conciencia iluminada mostrando lo que realmente somos. En Medjugorje, la Virgen repitió una y otra vez que el mayor peligro de estos tiempos es vivir como si Dios no existiera, y mostró lágrimas de sangre para advertir que muchas almas caminan hacia la perdición porque rechazan el perdón y la obediencia. La falta de conversión no es un detalle menor, es una puerta abierta al abismo. Imagina por un momento esa escena que los pastorcitos describieron. Un lugar donde no hay amor, donde no hay paz, donde cada alma vive en soledad absoluta, lejos de Dios para siempre. No es un castigo arbitrario, es la consecuencia de una elección. Quien decide vivir sin amor, sin perdón y sin obediencia, elige para sí mismo un lugar donde esas realidades no existen. Este es el destino de quienes insisten en pertenecer a esos 4 grupos, el vacío eterno. Y lo más trágico es que muchos de ellos lo hacen sin darse cuenta, porque creen que hay tiempo de sobra, porque piensan que basta con aparentar, porque se aferran al rencor o porque confunden la libertad con rebeldía. La Virgen nos advierte precisamente para que no terminemos en esa ceguera. En este momento, quiero invitarte a dejar en los comentarios una intención de oración por las almas que están en peligro de perderse. No escribas solo por ti, escribe por otros, por tu familia, por tus amigos, por quienes se han alejado de Dios. Este acto de intercesión puede ser la chispa que encienda la conversión en alguien que aún no sabe cuánto lo necesita. Cada comentario se convierte en un clamor colectivo, en un muro de oración que la Virgen recoge y presenta a su Hijo. Y recuerda sus palabras: muchas almas se salvan porque alguien ha rezado por ellas. No subestimes el poder de tu oración, incluso escrita en este momento. El destino de quienes ignoran estas advertencias es duro, pero no debemos quedarnos solo con el miedo. Debemos entender que aún hay esperanza, que mientras hay vida, hay posibilidad de conversión. Las visiones del infierno no son para desesperar, sino para despertar. Cada advertencia es un llamado a cambiar de rumbo antes de que sea tarde. La Virgen siempre ofrece un camino de regreso. En Fátima pidió el rezo del rosario, en Garabandal habló de la confesión, en Medjugorje llamó a la paz y a la conversión. Cada mensaje está lleno de ternura y de esperanza, porque aunque la condena es real, la misericordia de Dios es más grande. Lo que debemos comprender es que este no es un juego, es la eternidad. Y la eternidad se decide aquí y ahora, con cada elección diaria. No podemos esperar al último minuto, no podemos vivir en la tibieza. Hoy es el día de abrir el corazón y elegir el cielo, pero hay algo más que necesitamos descubrir. Porque no basta con evitar estos grupos, también debemos conocer cuáles son los caminos que la Virgen señala como seguros hacia el cielo. Y ese será el próximo paso de nuestro viaje. Quédate conmigo,
porque en la siguiente parte revelaremos las actitudes, las virtudes y los grupos de personas que la Virgen ha mostrado como los que sí tienen asegurado un lugar en el cielo. Después de recorrer el camino duro de los 4 grupos de personas que no entrarán al cielo, es necesario abrir una ventana de esperanza, porque la Virgen María no solo advierte, también muestra quiénes son los que sí alcanzan la gloria eterna. Su mensaje es siempre completo. Una mano señala el peligro y la otra ofrece la salida. Y hoy quiero revelarte esas virtudes, esas actitudes, esos caminos que llevan directamente a los brazos de Dios. El primero es el grupo de los sencillos y humildes de corazón. La Virgen repite en todas sus apariciones que Dios se inclina hacia los pequeños, hacia los que no presumen de su fe, sino que la viven con humildad. Los sencillos no se comparan con los demás, no buscan protagonismo, no aparentan perfección. Viven confiando en Dios, aceptando sus debilidades y caminando con humildad. Jesús mismo dijo: «Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos». La Virgen sonríe cada vez que encuentra un corazón humilde, porque sabe que allí puede habitar la gracia. El segundo grupo es el de los misericordiosos. En un mundo donde abunda la indiferencia y el egoísmo, ellos eligen amar, perdonar y servir. Son aquellos que, aun cuando sufren, ofrecen consuelo a los demás, los que comparten su pan, los que tienden la mano al necesitado, los que perdonan a pesar de la herida. Jesús prometió: «Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia». Y la Virgen, con lágrimas, insiste en que el perdón y la compasión son llaves que abren las puertas del cielo. El tercer grupo es el de los fieles en la oración. La Virgen nunca se cansa de repetir: «Recen, recen, recen». Ella sabe que la oración es la fuerza que sostiene al mundo. Los fieles en la oración no son necesariamente místicos apartados del mundo. Son madres que rezan por sus hijos, abuelos que interceden por su familia, jóvenes que se arrodillan en silencio. Cada Ave María pronunciada con fe es una piedra viva que construye el puente hacia el cielo. El cuarto grupo es el de los obedientes a la voluntad de Dios. Son aquellos que, aunque no entienden todos los misterios, confían y obedecen. María misma es el mayor ejemplo cuando dijo: «Hágase en mí según tu palabra». La obediencia es difícil porque implica renunciar al propio ego, pero es también el camino más seguro al cielo. La Virgen advierte contra la rebeldía, pero alaba a quienes, en silencio y con humildad, eligen hacer la voluntad de Dios día tras día. Podríamos resumir así: los que entran al cielo no son los perfectos, son los que aman, los que oran, los que obedecen y los que permanecen humildes. La Virgen no pide que nunca caigamos, pide que siempre nos levantemos. No pide que no tengamos heridas, pide que se las entreguemos. No pide que seamos fuertes por nosotros mismos, sino que confiemos en la fuerza de Dios. En este momento quiero invitarte a escribir en los comentarios qué virtud quieres pedirle hoy a la Virgen: humildad, misericordia, oración u obediencia. Miles de voces unidas pidiendo estas virtudes transforman este espacio en un lugar de gracia. La Virgen recoge cada súplica y la presenta como flores ante el trono de Dios. Y esas virtudes, pedidas con fe, comienzan a florecer en nuestras vidas poco a poco, como semillas que darán fruto eterno. La eternidad no se gana con títulos, riquezas o prestigio. Se gana con un corazón sencillo que ora, que perdona y que obedece. El cielo se abre para los que aman de verdad. Y este es el contraste más hermoso. Mientras unos se cierran en la indiferencia, en la hipocresía, en el odio o en la rebeldía, otros se abren en la humildad, la misericordia, la oración y la obediencia. La Virgen no quiere que tengamos miedo, quiere que tengamos esperanza.
Porque aunque hemos visto lo que sucede con quienes se pierden, también tenemos la certeza de que el camino al cielo está abierto y es posible. Cada uno de nosotros hoy mismo puede decidir ser parte de los grupos que alcanzan la eternidad. Quédate conmigo, porque lo que viene en la siguiente parte es aún más necesario. Descubriremos cómo vivir estas virtudes en medio de un mundo que nos arrastra en la dirección contraria. Porque no basta con admirarlas, hay que practicarlas en lo concreto, en lo cotidiano, y ahí es donde la Virgen nos guía paso a paso. Hemos descubierto que los humildes, los misericordiosos, los fieles en la oración y los obedientes son los que abren de par en par las puertas del cielo. Pero surge una pregunta práctica. ¿Cómo vivir esas virtudes en medio de un mundo que constantemente nos arrastra en dirección contraria? Porque no basta con admirar estas cualidades, necesitamos practicarlas en lo cotidiano. La humildad no significa pensar menos de ti, sino pensar menos en ti y más en los demás. En un mundo obsesionado con el reconocimiento, la Virgen nos invita a vivir con sencillez. Practicar la humildad puede ser tan simple como aceptar una corrección sin enojarse, pedir perdón cuando te equivocas o agradecer por lo que tienes sin compararte con nadie. Cada gesto de humildad abre espacio para la gracia de Dios, porque Él se revela a los pequeños y esconde sus misterios a los orgullosos. La misericordia comienza en casa. Muchas veces es más fácil tener compasión con extraños que con quienes conviven contigo. Ser misericordioso es escuchar con paciencia, perdonar al que hiere con palabras, compartir un plato de comida con quien lo necesita, acompañar al enfermo o al anciano olvidado. La Virgen insiste, sean misericordiosos, porque así se parecerán a mi Hijo. Y cada acto de misericordia es como una semilla de eternidad sembrada en la tierra. La oración debe ser el motor de la vida. No significa rezar largas horas si no puedes, sino encontrar momentos sinceros de encuentro con Dios. Un rosario rezado con el corazón, una lectura breve del Evangelio cada día, una oración al despertar y otra al dormir. La constancia es más importante que la cantidad. La Virgen ha dicho, recen hasta que la oración se convierta en alegría. Cuando la oración se vuelve hábito, la indiferencia desaparece y la fe se fortalece. La obediencia a la voluntad de Dios se manifiesta en las decisiones concretas. Obedecer no es resignarse, es confiar. Es decir, como María, hágase en mí según tu palabra. Significa no ceder a lo fácil cuando sabes lo que es correcto, no buscar atajos cuando lo que Dios pide requiere esfuerzo. Puede ser renunciar a un pecado habitual, cortar una relación que te aleja de Dios o dar un paso de fe aunque el mundo te critique. La obediencia transforma la rebeldía en libertad verdadera. Vivir estas virtudes no es un camino de un día, es una práctica constante. La Virgen sabe que tropezamos, pero nos pide que no dejemos de intentarlo. Cada pequeño acto de humildad, de misericordia, de oración y de obediencia cuenta. Son ladrillos que construyen la casa eterna de nuestra alma. En este momento, quiero invitarte a escribir en los comentarios qué virtud te cuesta más practicar: humildad, misericordia, oración u obediencia. Al reconocerlo públicamente, no solo lo entregas a Dios, también recibes el apoyo de esta comunidad de fe que camina contigo. Imagina lo poderoso de leer cientos de comentarios diciendo, me cuesta perdonar, me falta oración, necesito humildad, quiero aprender obediencia. Esa sinceridad une corazones y despierta en todos el deseo de mejorar. La Virgen sonríe cuando ve a sus hijos reconociendo sus debilidades, porque sabe que allí comienza la verdadera conversión. No olvides que vivir estas virtudes no es imposible. Dios nunca pide lo que no podamos dar. La Virgen lo acompaña con ternura de madre.
Cuando intentas orar y no puedes, ella reza contigo. Cuando quieres perdonar y no logras, ella te da lágrimas de compasión. Cuando la obediencia parece demasiado dura, ella recuerda tu corazón al de Jesús en Getsemaní. La eternidad se construye con pasos pequeños. Hoy decides un acto de humildad, mañana un gesto de misericordia, pasado una oración fiel, y así, poco a poco, tu vida se convierte en un camino de luz. La Virgen no quiere que te desanimes si fallas, quiere que perseveres, porque lo que cuenta no es caer, sino levantarse. Y aún hay algo más que necesitamos ver, porque si vivir estas virtudes nos abre el cielo, ignorarlas nos expone al riesgo que vimos en los 4 grupos. En la siguiente parte descubriremos las consecuencias espirituales y las batallas que enfrentaremos si no perseveramos en estas virtudes. Porque el enemigo no se queda de brazos cruzados y la Virgen nos advierte que habrá una lucha intensa antes de alcanzar la gloria eterna. Quédate conmigo, porque lo que viene a continuación abrirá tus ojos a la realidad del combate espiritual que todos enfrentamos. Hemos hablado de los grupos que no entrarán al cielo, de las virtudes que nos aseguran la eternidad y de cómo practicarlas en la vida diaria. Pero la Virgen también nos advierte que este camino no es fácil, porque existe una batalla espiritual real que cada alma enfrenta. No es solo un esfuerzo humano, es un combate entre la luz y la oscuridad, entre la gracia y el pecado, entre el cielo y el infierno. La Escritura dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra espíritus del mal que actúan en las tinieblas. Y la Virgen, en cada una de sus apariciones, nos recuerda que el enemigo está activo, buscando arrastrar a las almas a la perdición. Su estrategia es sutil: sembrar dudas, distraernos con placeres, debilitarnos con tentaciones, dividirnos con conflictos y robarnos la esperanza. El enemigo ataca primero la humildad, sembrando orgullo. Quiere que compares tu vida con la de los demás, que busques reconocimiento, que presumas tus logros. Así destruye la sencillez y abre la puerta a la soberbia, que fue el pecado original de Lucifer. Cada vez que te sientas tentado a enorgullecerte o despreciar a alguien, recuerda que la humildad es tu escudo. Luego ataca la misericordia, sembrando indiferencia y egoísmo. Quiere que ignores el dolor ajeno, que cierres tu mano al necesitado, que alimentes resentimientos. Si logra endurecer tu corazón, lo transforma en tierra árida donde la gracia no puede florecer. Por eso la Virgen pide actos concretos de amor, porque cada gesto rompe el plan del enemigo. También ataca la oración, llenando la vida de distracciones. El enemigo sabe que un cristiano que ora es invencible y por eso intentará convencerte de que no tienes tiempo, de que estás cansado, de que no vale la pena. Te distraerá con ruidos, con preocupaciones, con pantallas. Pero cada vez que eliges rezar, aunque sea brevemente, le estás arrancando una victoria. Por último, ataca la obediencia, sembrando rebeldía. Te hará creer que puedes decidir tu propio camino sin Dios, que las enseñanzas de la Iglesia son anticuadas, que la voluntad divina es demasiado exigente. Así siembra la ilusión de libertad, cuando en realidad es esclavitud. La Virgen insiste: la obediencia trae paz, la rebeldía trae confusión. Este combate espiritual es diario, silencioso y constante. No se libra con armas humanas, sino con armas espirituales: oración, sacramentos, ayuno, lectura de la palabra, perdón, obras de amor. La Virgen nos ofrece su manto como protección y el rosario como espada poderosa. Cada Ave María pronunciada con fe golpea al enemigo y fortalece la luz. En este momento quiero invitarte a escribir en los comentarios: Virgen María, cúbreme con tu manto. Este gesto simple se convierte en un acto de consagración,
en un pedido de protección en medio de la batalla. Imagina miles de comentarios iguales, como un ejército espiritual, levantando un muro de oración contra las tinieblas. La Virgen ha mostrado en diferentes visiones que la batalla se intensificará en estos tiempos. Habrá confusión en la fe, división entre familias, incluso dentro de la Iglesia, pero ella promete que su Inmaculado Corazón triunfará. Ese es el mensaje de esperanza. Aunque la batalla es dura, la victoria está asegurada si permanecemos bajo su guía. Recuerda que el enemigo no teme tanto a tus fuerzas humanas como al amor de Dios que habita en ti. Cuando oras, cuando perdonas, cuando obedeces, cuando eres humilde, el enemigo huye. La Virgen está presente en cada momento de la lucha, sosteniéndote como madre, recordándote que nunca estás solo. Lo que viene a continuación será aún más profundo. Porque no basta con conocer la batalla, necesitamos aprender a vivir bajo la protección diaria del Inmaculado Corazón de María, un refugio seguro en medio de toda tormenta espiritual. Y eso será lo que descubriremos en la siguiente parte. Hemos visto que la batalla espiritual es real, pero también que la Virgen María nos ofrece un refugio seguro, su Inmaculado Corazón. Ella misma lo dijo en Fátima: mi Inmaculado Corazón será tu refugio y el camino que te conducirá a Dios. No es una metáfora poética, es una promesa concreta. Quien se refugia en su corazón jamás será vencido por las tinieblas. ¿Qué significa vivir bajo la protección del Inmaculado Corazón de María? Significa confiar en ella como madre, entregarle la vida con todas sus luchas y victorias y permitir que nos conduzca directamente al corazón de Jesús. La Virgen no se guarda nada para sí misma. Todo lo que recibe lo entrega a su Hijo. Cuando entras en su corazón, entras en el lugar más seguro de la tierra y del cielo. La consagración a su Inmaculado Corazón es el primer paso. No es un rito vacío, es un compromiso de vida. Significa decirle: Madre, te entrego mi corazón, mi familia, mis proyectos, mis heridas. Protégeme bajo tu manto y guíame hacia la voluntad de Dios. Muchos santos han vivido esta entrega y han experimentado milagros de conversión, protección y paz. El segundo paso es vivir con confianza filial. Un niño no se preocupa de cada detalle cuando camina de la mano de su madre. Así debemos vivir nosotros, con la certeza de que, aún en medio de pruebas, la Virgen cuida de todo. Esa confianza rompe la ansiedad, sana la angustia y abre el alma a la paz. El tercer paso es imitar su corazón. El Inmaculado Corazón es humilde, obediente, orante y misericordioso. Cada vez que practicamos una de esas virtudes, estamos entrando más profundamente en su refugio. No se trata solo de pedir protección, sino de vivir como ella vivió. En este momento quiero invitarte a escribir en los comentarios: Virgen María, consagro mi vida a tu Inmaculado Corazón. Este acto escrito se transforma en un sello de fe. Miles de comentarios unidos hacen visible una consagración comunitaria, un ejército espiritual escondido bajo el manto de la Madre. La Virgen ha prometido que quienes se refugien en su Inmaculado Corazón no serán vencidos. No significa que no tendremos pruebas, sino que las pruebas no destruirán nuestra fe. Ella misma dijo: al final, mi Inmaculado Corazón triunfará. Y ese triunfo ya ha comenzado en cada corazón que confía en ella. Vivir bajo su protección es elegir cada día la oración, la pureza, la obediencia y el amor. Es levantarse después de cada caída sabiendo que una madre intercede. Es caminar sin miedo, porque aunque el enemigo ruja, no puede tocar a quienes están bajo el manto de María. Queridos hijos, hemos recorrido un camino exigente y profundo. La Virgen María nos mostró los 4 grupos que no entrarán al cielo, pero también nos reveló las virtudes que aseguran la eternidad.
nos advirtió de la batalla espiritual, pero nos abrió la puerta de su inmaculado corazón como refugio seguro. Y ahora la decisión está en nuestras manos. El cielo nos mira con esperanza. No importa cuántas veces hayas caído, no importa en qué grupo sientas que has estado hasta ahora. Lo único que importa es lo que decides hoy. Si eliges la humildad, la misericordia, la oración y la obediencia, si eliges refugiarte en el corazón de María, entonces tu nombre está escrito en el libro de la vida. Antes de cerrar este mensaje, quiero invitarte a dejar en los comentarios el nombre de tu familia y tu país, para que juntos los presentemos al Inmaculado Corazón de María. Este gesto unirá a miles de corazones en una súplica global de protección y bendición. La batalla es real, pero la victoria ya está asegurada en Cristo, y nosotros, de la mano de María, caminamos hacia el triunfo final. Quédate con nosotros, porque en el próximo video descubriremos un mensaje aún más profundo de la Virgen, que transformará tu fe y tu esperanza.